Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos el segundo teórico de Psicología y Comunicación bajo esta modalidad en plena pandemia, con estas características a distancia, intentando suplir lo mejor posible la ausencia del espacio áulico. La clase de hoy va a estar dedicada exclusivamente a reflexionar, a intentar indagar, a meternos de pleno en el texto de las meditaciones metafísicas de René Descartes. Sin embargo, me gustaría hacer un poco de recorrido hacia atrás, ¿no? De una búsqueda de escenas del capítulo anterior. Y en el capítulo anterior nosotros estuvimos trabajando un contexto que es el que va a permitir que de alguna manera Descartes escriba lo que escribe. Después de todo, uno es producto también de las circunstancias en las cuales se encuentra. Y en ese sentido, la clase anterior nosotros marcamos algunos ejes centrales. La primera cuestión es poder establecer la relación entre modo de producción, lo que tiene que ver específicamente con la forma de transmisión de conocimiento y de saber de ese modo de producción, y al mismo tiempo cómo en ese modo de producción o en esos modos de producción que mencionamos se producen cierto tipo de subjetividades con ciertas características. En ese sentido hicimos mucho hincapié sobre todo en el modo de producción esclavista y en el modo de producción feudal. En este último porque en realidad va a ser el que nos permita pensar la situación específica de René Descartes al momento de redactar tanto el discurso del método como las meditaciones metafísicas. En esa clase yo me detuve un rato en las cuestiones que tienen que ver con los principios aristotélicos. Recuerden que hablamos de teología, hablamos de escolástica, hablamos de cómo la escolástica era una fusión de los fragmentos de la teología con parte del discurso de la filosofía aristotélica, y recuerdo que hice un particular hincapié en la lógica aristotélica y sus principios: identidad, no contradicción y tercero excluido. Me gustaría profundizar un poco en ese planteo que a primera vista podría parecer superficial, a pesar de que quedó articulado dentro de la ideología dominante de época en el modo de producción feudal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando digo identidad y estoy diciendo que las cosas son, y al mismo tiempo que en el principio de no contradicción las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, y creo haber hablado en aquel momento, en ese teórico, de lo que tiene que ver con el pensamiento occidental y cristiano, lo que estoy planteando es que las cosas tienen una esencia inmutable en su interior, que no puede ser modificada esa esencia, que hay un ser de las cosas. Y al mismo tiempo, si lo quieren intentar hacer jugar un poco con otros momentos de la filosofía y ponerlo en contraste con otras situaciones que nos permitan entender más aún el impacto profundo que tiene esta manera de conceptualizar la lógica, diría lo siguiente. En un marco jurídico general, podríamos pensar el marco jurídico contemporáneo. En algunos estados de Estados Unidos, ustedes saben que existe pena de muerte. La pena de muerte tendría algo que ver con este principio de la lógica aristotélica que sostiene que el ser no es modificable, que el ser no cambia, que por lo tanto el asesino es siempre asesino, sustancialmente asesino, que hay algo en él que no se puede transformar, que no va a variar. Por lo tanto, uno podría imaginar que en esos estados de Estados Unidos donde se sostiene la pena de muerte, algo de eso
está sostenido en esta idea de inmutabilidad y no cambio. Si el asesino va a ser siempre asesino, no es recuperable, no es transformable, por más que pase el tiempo encarcelado, eso indicaría perfectamente que puede ser eliminado bajo la vía de la pena de muerte. Al mismo tiempo, uno puede pensar otros marcos jurídicos donde precisamente esto no sucede, es decir, alguien asesina y no se considera que su esencia sea la de asesino, sino que puede cambiar. Voy a intentar pensarlo en otros términos para ver si lo podemos dejar un poco más claro. Si alguien mata en la Argentina, como no hay pena de muerte, lo que se va a intentar imaginar es que ese sujeto tiene posibilidad de cambio. Heidegger solía decir en términos filosóficos que uno nunca es, que solo se es en la muerte. Por lo tanto, que lo que estamos transcurriendo es un permanente devenir, es decir, todo el tiempo estamos siendo. Y si eso está planteado así, uno podría imaginar que desde ese punto de vista es bastante más lógico pensar esta idea de que el asesino puede cambiar, que no se mantiene estático en ese acontecimiento, en ese suceso. Por lo tanto, sería lógico argumentar la no utilización de la pena de muerte. Heidegger solía decir que solo se es en la muerte, es decir, en aquel lugar donde uno ya no puede seguir siendo. Lo que quiero marcar con esto es cómo en realidad ciertos elementos de una filosofía constituida en el siglo V a.C. puede tener efectos en las formas de concebir la realidad actual. En estos estados de Estados Unidos se parte de este principio de que alguien es asesino y no puede ser otra cosa más que eso. Pero cuando uno imagina otros elementos de la filosofía, o más que imagina, retoma conceptos de otros autores de la filosofía, como por ejemplo Hegel solía sostener de la idea de que cuando uno nace, se afirma en su propio existir. Por lo tanto, uno en esa instancia efectivamente tiene una posición asumida de ser. Pero fíjense qué interesante, Hegel podía pensar que al mismo tiempo que soy, cargo con mi más radical negatividad, que es mi propia muerte. Es decir, al mismo tiempo que vivo, me estoy muriendo. Si ustedes recuerdan el principio de una contradicción, se sostenía la idea de que no puedo ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, Hegel lo que está planteando es que soy, me afirmo en el existir vital y al mismo tiempo que lo hago me estoy muriendo. Para decirlo de una manera más cruel, ambas partes de esta clase, el que habla y los que escuchan, nos estamos muriendo en este preciso instante. La vida se nos va escapando minuto a minuto. Mientras vivimos al mismo tiempo nos estamos muriendo. Esta conceptualización filosófica claramente contradice el planteo aristotélico. Como para abrir el juego a otras posibilidades. También podríamos plantear, además de las dos situaciones que hasta acá expusimos, que entran un poco en contraste con el planteo aristotélico, la posición del estar siendo heideggeriana. Y esta posición hegeliana donde vivo y me muero al mismo tiempo. La primera cuestionando el principio de identidad, porque entonces las cosas no necesariamente son.
están siendo. Y la segunda, contradiciendo el principio de no contradicción. Porque efectivamente, al mismo tiempo que vivo, me estoy muriendo. Ahora, lo que debemos marcar con muchísima claridad es que el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido rigen hasta el día de hoy buena parte de nuestro pensamiento y el pensamiento occidental en su conjunto. Cuando digo nuestro, digo de nosotros, los aquí presentes, ustedes como estudiantes, y en este caso, de mi posición como profesor. Que al mismo tiempo obviamente soy y estoy siendo, podrían decir. Ahora, en algunos casos soy profesor. Esencialmente profesor. Sustancialmente profesor. Al menos esto está muy instalado en los imaginarios de cada uno de ustedes. Por eso se nos hace difícil conceptualizar que algo sea y no sea al mismo tiempo. Alguien es malo, no puede ser malo y bueno al mismo tiempo. No se sostiene en la lógica occidental tradicional. Cuando redacto un parcial, no puedo sostener afirmaciones contradictorias. Cuando expongo una clase, parte de la coherencia es que haya un pulimiento de las contradicciones. El tema de las contradicciones, como sabrán, también es desarrollado en la filosofía. Precisamente la dialéctica parte de una tensión entre contradicciones. Entonces, primera cuestión. La lógica aristotélica es una lógica que rige nuestras vidas hasta el día de hoy. Fue elaborada en el siglo V a.C. Sin embargo, nuestra forma de conceptualizar el mundo, de pensarlo, de decirlo, en buena medida se sostiene en la lógica aristotélica. Para adelantarme un paso a lo que vamos a ver después, que es la filosofía oriental del Zen, o para pensar, si quieren, más allá del Zen, algunas cuestiones de la filosofía oriental, el Zen, como ustedes recordarán, es una filosofía que tiene en su interior el soportar la contradicción, soportar la tensión entre el bien y el mal, el yin y el yang en una misma unidad. Puedo ser malo y bueno al mismo tiempo, en distintas proporciones, en distintas combinaciones, pero sostenido en una misma unidad. Soy y no soy al mismo tiempo. Entonces, la filosofía oriental parte en buena medida, más allá de su occidentalización, de esta idea donde dos elementos contradictorios pueden convivir en una unidad. Insisto que lo vamos a profundizar en el momento de ver algo del pensamiento oriental, una síntesis, algunos indicios que le permitan pensar a ustedes cómo es la forma de mirar algunas cuestiones desde Oriente. La otra cuestión que quisiera resaltar fuertemente es que aquí al mismo tiempo estamos planteando relaciones entre sujeto y objeto. De manera muy primitiva. Todavía no estamos definiendo muy claramente qué es eso de la subjetividad o el sujeto. Pero sí hay acá algunos elementos a tener en cuenta. Para Aristóteles, los sentidos son fundamentales para poder conocer. Se conoce a través de los sentidos. Uno podría pensar que hay un antecedente muy claro desde el punto de vista filosófico de lo que luego serán los empiristas ingleses.
Por lo tanto, el instrumento más fiel que tengo para captar, para comprender, para conceptualizar, para llevarme algo del orden de lo real hacia mi interioridad es el uso de los sentidos. Son el instrumento fiel de conocimiento. Esto obviamente parte de algunos presupuestos. Pero en principio lo que podríamos pensar que un punto central sobre el cual se fundamenta esta idea es que la realidad, lo material, es previo y que el sujeto percibe eso que ya está allí. Esta forma de mirar el mundo no es cualquier forma de mirar el mundo, parte de algunos a priori. Pero me gustaría que lo tengan presente. Entonces, hasta acá tenemos un recorrido de modo de producción, cuestiones que tienen que ver con la forma de transmisión de conocimiento y de saber, subjetividad. Y ahora estoy poniendo una particular acentuación en cuestiones que tienen que ver con la lógica aristotélica y al mismo tiempo en cuestiones que tienen que ver con el uso de los sentidos como instrumento fiel de conocimiento. Podríamos decir de manera bastante grosera, sin especificar, sin abundar en detalle, que la realidad es, y que los sentidos captan la realidad tal cual es, de manera fiel, de manera precisa. Que un poco esta idea está circulando en el medioevo. Y que, como dijimos, hay segmentos del pensamiento aristotélico que son empleados por el pensamiento clerical porque son funcionales a su forma de ver el mundo, a eso que llamamos de manera provisoria ideología. Bien, René Descartes nace en este contexto, modo de producción feudal, ideología dominante la escolástica, con sus dos carreteras principales, los segmentos del pensamiento aristotélico y los segmentos teológicos, y toda su formación va a estar dada dentro del ámbito eclesiástico. Las escuelas por las cuales transita, eso que Althusser también inscribe dentro del marco de los aparatos reproductores de ideología. Su formación completa, sus maestros, son especialistas en escolástica. Se forma dentro de ese espacio. Pero parece que Descartes es un sujeto con perspectiva crítica, que nunca estuvo convencido del todo de que la línea argumental sobre la cual se sostiene la escolástica, de que los fundamentos de la escolástica estuvieran sólidos, que fueran lo suficientemente sólidos para pensar el mundo. Y precisamente esa duda es la duda que va a transitar, yo diría, en buena parte de su filosofía. René Descartes sale del colegio en 1612 y después se va en 1619 al Danubio a meditar. Buena parte de su producción intelectual se da ahí. A partir de ahí se van dando una serie de reflexiones que le van a permitir a Descartes construir los andamiajes de su filosofía. Ahí diría dos cuestiones centrales. Por un lado, Descartes, entre el 1628 y el 1629, va a producir buena parte de sus conceptos, de su filosofía.
Claramente la duda marca el recorrido de la vida de Descartes. Duda de la escolástica, duda de la ideología dominante de época y la duda sistemática va a ser la que se traslade a ese texto central, que es el que vamos a trabajar, que son las meditaciones metafísicas. En un rápido recorrido histórico vamos a marcar algunos elementos que le permitan a uno ordenar el recorrido de Descartes. En 1612 termina buena parte de su educación a los 16 años. Hacia 1619 se muda al Danubio, apadrinado por algún mecenazgo. Descartes es alguien con buenas conexiones con la nobleza. Entre 1628 y 1629, Descartes está en plena producción, escribiendo. Y hacia 1637 publica el discurso del método, que es la base sobre la cual luego va a constituir, a entramar eso que van a ser las meditaciones metafísicas, que salen publicadas en latín en 1641 con un título extenso, que es Meditaciones Metafísicas sobre la existencia de Dios en la inmortalidad del alma, y hacia 1647 emplea el título corto Meditaciones Metafísicas, en una edición en francés. Entonces, para meternos de pleno al texto, primera cuestión, René Descartes emplea a la duda como instrumento para conocer, una duda sistemática. René Descartes en las primeras meditaciones va a dudar absolutamente de todo, pero de lo primero que va a dudar es de los sentidos. Por lo tanto, si en la versión aristotélica, que luego va a retomar el empirismo inglés, los sentidos son el instrumento fiel de conocimiento, en Descartes, en las meditaciones metafísicas, en el discurso del método, los sentidos engañan. Si yo ubico un lápiz en el agua, el lápiz aparece quebrado. Aparece el ejemplo famoso de la cera, que inicialmente es sólida, luego se derrite con el calor. La duda sistemática de Descartes es una duda que sin embargo no puede ser considerada escéptica. No es una duda condenada permanentemente, eternamente a dudar, es una duda que de alguna manera busca un terreno firme donde sostenerse. Es un naufragio, podríamos decir, calculado, condenado a encontrar un punto firme. Ese trabajo de la duda sistemática no solo va a poner en crisis a los sentidos, sino que va a poner en crisis a la existencia toda, al cuerpo entero, a la posibilidad de que me estén engañando. Y acá hace un juego peligroso para la época porque va a poner en escena también a un genio maligno. Porque desde ya Dios no puede engañarme, pero el genio maligno sí. Esta posición radical de dudar de todo con sistematicidad, como habrán visto en el recorrido de las 6 meditaciones que constituyen el libro original, encuentra ese terreno firme en donde asirse. Ese terreno firme es: si dudo, pienso, y si pienso, existo. Se aferra al pensamiento.
se sostiene en el pensar, pero fíjense que subordina incluso la existencia al pensar. Duda de los sentidos y se aferra en el pensar. ¿Quién piensa? Yo pienso, yo René Descartes pienso. El otro concepto fuerte, además de dudar y pensar, es el yo. El yo queda por primera vez puesto en la escena. Un yo que piensa. Un yo que razona. Un yo que medita. Ese yo marca la filosofía moderna. Recuerden además que este yo es un yo primariamente individual y podríamos imaginarlo como secundariamente social. Es yo René Descartes, pero somos todos yo. Cada uno de ustedes es yo. Podríamos jugar a decir yo soy yo. Un yo que efectivamente tiene algo socialmente compartido, y eso socialmente compartido es la razón. La razón para Descartes está estrictamente asociada a las matemáticas. Por lo tanto, debemos pensar que este yo tiene un fuerte soporte solipsista. Es un yo encerrado en sí mismo en un mundo de ideas. Un mundo de ideas similar al del personaje de Calderón de la Barca, Segismundo, que ya no puede distinguir qué es real y qué no lo es. Porque hay ideas, y en esto hay que ser muy claros, Descartes distingue tipos de ideas. No son lo mismo las ideas claras y evidentes de la razón matemática, del cálculo, esas que incluso cuestionó, porque inclusive pensó que el genio maligno también podía engañarlo ahí, que las ideas adventicias, o las que podríamos denominar ficticias. Las adventicias son aquellas que provienen del exterior, pero que las que provienen del exterior, que están mediadas por los sentidos, están puestas en duda permanente, porque los sentidos engañan. Y las otras son producto de la imaginación, por lo tanto no son ni claras ni evidentes. Las únicas claras y evidentes son las ideas matemáticas. Son las que están en mi interioridad pensante, no dependen del mundo exterior. Puedo calcular, puedo medir en mi cabeza, sin depender de ningún dato del afuera. Por eso decimos que inicialmente Descartes está encerrado dentro de sí. Esa posición filosófica es solipsista. Necesita de algo que le permita tener ciertas garantías. Y ese algo que le permite tener ciertas garantías es la presencia de Dios. Y aquí quisiera hacer una salvedad que en general no se suele hacer cuando se explican las meditaciones metafísicas. El Dios de Descartes no es un Dios como el que se plantea en términos teológicos. No es el Dios del Antiguo Testamento con capacidad de destrucción cuando alguien se aparta de su palabra, cuando alguien se aparta de su mandato.
y entonces este Dios destruye Sodoma y Gomorra. No es tampoco el Dios del Nuevo Testamento, piadoso, altruista y bondadoso. El Dios de Descartes es un Dios que hace matemáticas, que pergeñó al universo entero bajo los parámetros del cálculo y la ecuación y la geometría. Por eso en la filosofía cartesiana hay ideas innatas, ideas que han venido conmigo desde el momento que nací. Si tuviéramos que pensarlo de manera contemporánea, podríamos decir que han venido con mi genética, impresas en mi código genético. Esas ideas son dos, claras y evidentes: las ideas matemáticas y la idea de Dios. Por lo tanto, el instrumento matemático es el instrumento correcto, adecuado y, si lo quieren decir así, bendecido para conocer el mundo. Dios ha creado el universo bajo esos caracteres, con esos símbolos, sumando, dividiendo, restando, practicando álgebra. Ha construido el universo con exactitud y me ha otorgado a mí ese instrumento. ¿Para qué querría Dios otorgarme ese instrumento si no es para lanzarme a la aventura de conocer usándolo? Entonces, en este punto, uno puede tener claro que efectivamente ese Dios de Descartes se aparta del Dios de la teología. Toma un riesgo Descartes. Este Dios no es el Dios propuesto por la Biblia. Es un Dios que calcula, es un Dios que practica matemáticas y que ha construido el universo con la exactitud del cálculo. Un desafío sutil, pero desafío al fin. Hace aparecer un genio maligno que lo puede engañar, el mal poseyendo el cuerpo y engañando. Y aparece un Dios que no es el Dios teológico. También hay que decir que Descartes está influido, que Descartes recibe la influencia de Galileo Galilei, que si uno tuviera que pensar cómo se abre el portal de la modernidad, de la filosofía moderna, en el campo filosófico es indudablemente Descartes, pero en el campo de la ciencia, la revolución conceptual en el campo de la ciencia la produce Galileo Galilei, que es prácticamente contemporáneo a Descartes, y que también rompe con los sentidos. Porque Galileo Galilei, en su desarrollo teórico, además de hacer surgir una categoría subversiva para la época, como es la categoría de movimiento, recuerden ustedes que bajo la perspectiva aristotélica, las cosas tenían que estar quietas porque ese era su orden natural. La noción de movimiento es subversiva, intenta subvertir el orden de los valores existentes. Esa lectura política que Galileo plantea, diría de manera inconsciente, porque no es consciente de las potencialidades disruptivas que tiene ese concepto. Por eso podemos decir que Galileo Galilei hace política sin saberlo. Esa noción de movimiento, rápidamente el clero la interpreta como nociva, como peligrosa, y por eso Galileo es condenado a la hoguera. Como ustedes ya sabrán, la obra de Bertolt Brecht lo retrata de manera bastante correcta.
al momento de confesar, de adjurar, de negar ese conocimiento que es que la Tierra estaba en movimiento, Galileo Galilei sotto voce, a baja voz dice, y cur si muove, y sin embargo se mueve. Galileo sobrevive a la hoguera, no es quemado por la hoguera. Sin embargo, el clero se toma un buen tiempo para perdonarlo. Los invito a averiguar en qué momento el clero decide perdonar a Galileo. Nos va a indicar hasta qué punto las tensiones entre el pensamiento teológico religioso y la ciencia llegaron a límites increíbles. Hasta el día de hoy están presentes. Pero volviendo un poco atrás digo, primera cuestión, Galileo Galilei genera un punto de ruptura central en el concepto de movimiento y a nivel científico plantea un objeto abstracto, formal y matematizable. Ya no es el objeto que plantea Aristóteles, concreto, observable, empírico, material, captable por los sentidos. El objeto de Galileo Galilei es abstracto, formal y matematizable. Abre el juego a la ciencia moderna y para hacerlo también rompe con los sentidos y rompe con el cuerpo porque el objeto en ciencia ahora se construye. No es un objeto dado de antemano. Podemos pensar los impactos que esto tiene respecto de la concepción de la realidad y qué tipo de sujeto va a presuponer. Entonces, Galileo Galilei y René Descartes son contemporáneos y están produciendo puntos de ruptura de orden intelectual con la ideología dominante de época, de manera más o menos sutil, con los cuidados del caso, sobre todo en el caso de Descartes. Pero comienzan a horadar la forma de conceptualizar el mundo. Abren el portal de la modernidad en la filosofía y en la ciencia. Vuelvo un paso atrás y digo, René Descartes efectivamente tiene ideas claras y evidentes que son las ideas matemáticas que entran en sinonimia con la idea de razón. La razón tiene que ver con el orden matemático. La razón tiene que ver con el cálculo. La razón tiene que ver con la precisión. Con el dominio de los números. Ahora, Dios. Este Dios que ha ubicado ideas innatas en mí. Este Dios matemático. Este Dios que me proveyó precisamente de ese conjunto de estructuras que tienen una sintaxis de transformación múltiple, pero que sin embargo son 10 elementos, los números, que me permiten a mí generar infinitas combinaciones para poderlo medir todo, para poderlo pesar todo. ¿Cómo aparece? Y en ese punto Descartes es muy preciso. Descartes sostiene que solo puedo tener idea de perfección siendo yo imperfecto, porque un ser perfecto, que es Dios, ha ubicado esa idea en mí. Si no, no podría tener idea de imperfección. Sobre todo porque en Descartes, de manera muy interesante, aparece también algo de la noción del deseo, en el sentido de una búsqueda incesante de algo que no termina de completarse nunca. Soy incompleto, soy imperfecto. Solo tengo idea de completud
y de perfección, porque alguien la colocó allí, y ese ser perfecto, completo, es Dios. Este Dios que tiene las características que ya repetimos, que no es el Dios exactamente ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. En este punto estamos en condiciones de decir que las meditaciones metafísicas, encargadas de demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma en un primer título, ya tenemos bien claro de dónde viene el primer concepto fuerte de lo divino: perfección y completud. Ahora, lo que habría que marcar también en este recorrido es la diferencia entre red cogitans y red extensa. Para el pensamiento de Descartes, el cuerpo es la red extensa y el pensamiento es la red cogitans. Cogito ergo sum, pienso luego existo. El cuerpo tiene un lugar de lo calculable, lo medible, casi diría de orden mecánico. Dios está estrechamente ligado al alma y no exactamente al cuerpo. Entonces el cuerpo es medible, el cuerpo es pesable, el cuerpo es calculable. El cuerpo está vinculado a lo mecánico. El alma, la razón, el cálculo, las matemáticas están estrechamente ligadas a Dios. Por lo tanto, estos dos personajes, que son Galileo Galilei y René Descartes, y agregaría a Francis Bacon, son aquellos que van de alguna manera a cuestionar, vuelvo a insistir, de manera sutil, al orden dominante. Este ideario es el que va a retomar como central el desarrollo del modo de producción capitalista. Un modo de producción que, como ustedes ya saben, tiene como eje central a la cuantificación. Tiempo, espacio y dinero. Tres intangibles que están directamente ligados al cálculo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto espacio tengo por recorrer? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto mido? Podemos ver esta imperialidad del cálculo, de las matemáticas y del número presentes en nuestra vida cotidiana. Ustedes son un número de documentos, son un número de quit, son un número de quill, son un número en mi lista, son un número cuando los contabilizo en un parcial, son un número cuando les pongo una nota. Es decir, algo de lo cualitativo es despojado por la presencia fuertemente abarcativa, podríamos decir totalizante del número. Dejamos de ser sujetos para pasar a ser un número. El número despoja de ciertas cualidades a la subjetividad. Entonces, estas ideas son las que de alguna manera coayudan al desarrollo del modo de producción capitalista y también sirven como elementos para cuestionar la ideología dominante en el modo de producción feudal. Galileo Galilei trabaja la concepción del objeto abstracto, formal y matematizable. Descartes ensalza la razón matemática
como clara y evidente. Rápidamente podemos encontrar un hilo conductor con la idea fuerte del capitalismo que está grabada a fuego, que sostiene que el tiempo es dinero. Sin meternos todavía en ese modo de producción a pleno, cosa que vamos a hacer más cercanos al texto de Michel Henry, quisiera agregar algunos elementos más que complementan algunas cuestiones del pensamiento de Descartes. Descartes es quien propone un método para pensar que es el método analítico, que como método científico ustedes lo van a conocer como deducción. El método analítico consiste en dividir en los objetos complejos a la realidad que se nos presenta como compleja en partes simples y a cada parte simple poderle dar un orden racional y escribirla en un cálculo, en una fórmula, para poder reconstituir la totalidad, pero esta vez como un todo transparente y comprensible porque ha quedado atravesado por el orden racional matemático. Buena parte de las ciencias buscan incorporar a su interior el instrumento matemático para garantizarse esa posición como ciencias. Casi diría que un elemento central que garantiza la posición de las ciencias como ciencias es que tengan en su exterior algún tipo de instrumento matemático preciso y exacto que dé certezas, que se acerque a las verdades en un sentido no valorativo, no subjetivado. ¿Pero qué se pierde ahí? Se pierde mucho del orden subjetivo en el sentido de la emoción, de la sensibilidad, de lo afectivo. Este modelo de subjetividad no escindida, no partida, que es el yo, un yo todavía indiviso, un yo bien ligado al individuo, siguiendo la línea conceptual, a ese individuo liberal que promueve el capitalismo. Ese yo pensante, ese yo que todo lo calcula, que todo lo mide, que ubica en un segundísimo plano al cuerpo que siente. Es el yo que va a ensalzar también el modo de producción capitalista. Casi diría que este yo queda estrechamente ligado al homo economicus, que sostienen las teorías liberales en economía. Entonces, el otro aporte de dividir al mundo en partes simples, que no es más que el método deductivo, que ustedes conocen como deducción, y que piensa una realidad medible y calculable, y que toma los objetos porque son medibles y calculables, y porque esa es la variable racional más clara y evidente de los objetos, también toma el cuerpo con la misma impresión, con la misma conceptualización. El cuerpo es medible y calculable, pero en un segundísimo plano quedan la afectividad, el sentimiento, la emoción, la sensibilidad. Por lo tanto, podemos imaginar este cuerpo mecánico de la red extensa como un cuerpo también ideal para el modo de producción capitalista, en la medida que puede inscribirse en ese modo de producción como un simple engranaje más, como un simple instrumento más, como una simple herramienta más.
El otro aporte que me gustaría destacar son los famosos ejes cartesianos. Abscisas y ordenadas. Eso que emplearon para graficar en los ejes X, Y, en los cálculos matemáticos, en una ecuación, para poder ver una recta, una hipérbola o una parábola. Son también una construcción de Descartes. Una construcción que nos permite pensar el espacio de manera geométrica. Basta recordar que el espacio en el medioevo es un espacio muy ligado a las jerarquías, a un valor simbólico. Por eso, midiendo, en mi caso, 1,95 m, si estuviera parado al lado de un papa, la representación pictórica me ubicaría a mí necesariamente como más pequeño, aunque el papa midiera 1,60 m. Porque el valor del espacio tiene que ver con la jerarquía y la representación del espacio es jerárquica. Recuerden que en ese periodo la Tierra es conceptualizada como plana. Los ejes cartesianos son fundamentales para la cartografía, para poder ver con claridad los puntos de salida y los puntos de llegada, y calcular los tiempos de recorrido que van a permitir imaginar un mercado mundial. No me voy a meter en esta clase todavía en el despliegue del modo de producción capitalista, que también, siguiendo la lógica que venimos sosteniendo, implica un tipo de subjetividad que de alguna manera estamos presentando, usando casi diría como excusa las meditaciones metafísicas. Lo cierto es que cuando uno incluso imagina nuestra carrera, la carrera de ciencias de la comunicación, porque como ustedes habrán visto, todas buscan entronizarse en el lugar de la ciencia, ninguna se conforma con el lugar de disciplina. Parece que la simple categoría de ciencia implica un lugar de poder que si no se accede a esa definición no está. Por lo tanto, van a encontrar que tanto podríamos pensar en distintas corrientes, pero una buena parte de las corrientes teóricas ligadas al campo comunicacional han incorporado el instrumento matemático, las estadísticas, las posibilidades de medición, de audiencia o de lo que fuera, como algo central. En muchos casos perdiendo de vista lo que esta cursada particularmente va a querer rescatar, y que tiene que ver con esa dimensión que no es la dimensión del cálculo y la exactitud, sino de la emoción, de la sensibilidad, de los afectos, que muchas veces han quedado apartados de los estudios comunicacionales y que vamos a intentar revalorizar. Por hoy cerramos esta clase acá. Próximamente les voy a comunicar cuándo continuamos. Gracias.